Este es un centro de orientación y entretenimiento para niños y adolescentes que funciona en Santa Catarina Pinula. Aquí acuden diariamente niños y jóvenes a realizar actividades recreativas y extraaula. Hoy, un grupo de niños y niñas se encuentra realizando una actividad singular. Analizan las noticias para luego hacer un cartel sobre cómo ven ellos la realidad de Guatemala. Algunos niños solo saliendo de sus casas y ya los matan o los atropellan, así como cuando pasan los carros y pasan disparando. Esta es la visión que tiene Joan Fernando, un niño de 9 años de edad, sobre cómo es la realidad de Guatemala. Al igual que Joan Fernando, muchos niños y niñas en Guatemala viven atemorizados. Otros pasan la mayor parte del tiempo encerrados en sus casas por el temor de sus padres a que sean víctimas de la violencia de las calles. Además de los niños, la población en general tiene la sensación que está viviendo en un ambiente donde cada quien tiene que proteger su vida, sin saber realmente de quién se protege, un enemigo invisible. Ya no nos atrevemos a salir a las calles, lo cual le niega a los niños y las niñas un espacio muy importante como es la calle para poder jugar, para poder interrelacionarse con otros niños y otras niñas. A finales de 2010, la violencia fue extrema en los departamentos de Alta Verapaz y El Petén, por lo que el gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio en estos territorios. Por primera vez en su vida, los niños y niñas de estas poblaciones de Guatemala experimentaron lo que es un verdadero clima de guerra. Un niño empieza a sentir miedo porque no se siente en el ambiente, que no está seguro. Está en estado de sitio, uno no puede estar tranquilo porque anda la policía en las calles, uno no puede andar solito. Hoy, la mayoría de niños y niñas de toda Guatemala están conscientes que la violencia existe y les afecta, pero pocas veces lo pueden expresar, únicamente en ocasiones especiales, como en la actividad que realizan en este centro recreativo de Santa Catarina Pinula, donde con los recortes y carteles manifiestan sus sueños de vivir en una Guatemala en paz, sin violencia. Bueno, empecemos a canalizarlo, por favor. Rápido. El 19 de septiembre del 2011, la emergencia de pediatría en el Hospital Roosevelt recibió a Gilberto, un niño de 6 años, quien iba en un estado entre la vida y la muerte. Había recibido 2 balazos. El niño arribó aquí a la emergencia con 2 heridas por arma de fuego, una en la parte superior de la espalda, con orificio salida en el tórax anterior, y otra herida en la región lumbar, con salida en el abdomen. Los médicos lograron salvar la vida de Gilberto. Sin embargo, debido al impacto en la espina dorsal, a sus 6 años apenas, Gilberto quedó paralítico. Para el doctor Ricardo Menéndez Ochoa, quien atendió al pequeño Gilberto, nos cuenta que solo en el Hospital Roosevelt se atienden alrededor de 30 casos al año de niños y niñas heridos por bala, ya sea como víctimas directas o como víctimas accidentales. O sea, aquí eventualmente venía un niño herido por arma de fuego por algún accidente o por una bala perdida en el campo, pero ya con ataques directos sí ha sido un fenómeno social de aparecimiento con eso de la violencia que ha habido, ¿verdad? Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indica que en Guatemala al menos 4 menores de edad entre jóvenes, niños y niñas mueren cada mes por balas perdidas y muchos más quedan heridos por encontrarse de manera accidental en medio de una balacera o un asalto. El que los niños se encuentren en medio del terror de la violencia tiene fatales consecuencias. Esto lo sabe en carne propia Erika Mérida, una madre de familia de Coatepeque, en Quetzaltenango, que nos narra cómo sufrió un ataque armado junto a su esposo y sus 2 hijos el 12 de agosto de 2009. Cuando ya íbamos llegando a la colonia, salen de unos sembradíos de milpa que habían ahí en la colonia, salió una luz y por el retrovisor pude ver que era una motocicleta con 2 tipos en la moto. Le dije, Eduardo, ese no es tu papá. Y él me dijo, ya lo sé, me dijo. Y él empezó a llorar. Cuando él giró para la casa,
Él quiso regresar, retomar el camino. Ahí ya empezaron los disparos. El vehículo donde ellos viajaban se atasca en el lodo y los asaltantes los atacan disparándoles. Eduardo, el esposo de Erika, es herido. Ella trata de salir del carro con su hijo Josué, de apenas 4 años de edad. Cuando yo puse al nene en el suelo, el hombre le disparó. Él le disparó, yo lo abracé, lo pegué a mi cuerpo, me eché sobre él. A pesar de lo desolado del área, algunos vecinos salen y gritan pidiendo auxilio y el ataque se detiene, pero el pequeño Josué es llevado herido en una ambulancia hasta el hospital de Coatepeque, donde tuvo un desenlace fatal. Cuando yo entré corriendo ya tenían en la camilla al nene, el doctor le pedía que hiciera algo por mi hijo. El doctor solo me agarró la mano y me dijo que ya no se podía, que el nene ya estaba muerto. Recientemente, en septiembre del 2011, los autores del ataque fueron sentenciados a 106 y 20 años de cárcel. Sin embargo, para Erika, esta sentencia no le devolverá la vida de su pequeño Josué. 106 años no reparan el daño que hicieron, nos cambiaron, a mí en lo personal me hicieron pedazos de la vida. La hija de Erika, quien presenció todo el ataque cuando apenas tenía 9 años de edad, resulta ser otra de las víctimas de este suceso, pues a pesar del tiempo transcurrido, aún no logra superar el trauma que este drama le dejó. Ella decía que si ella hubiese podido salir antes, quizás al nene no le hubiera pasado nada. Eso fue muy difícil para ella. Para Lilian Bielman, psicóloga de la Fundación Sobrevivientes, cuando un niño o una niña presencia un acto tan violento como la muerte de un ser querido, es indispensable proporcionarle atención clínica y psicológica de manera inmediata. De lo contrario, pueden sufrir muchos daños emocionales que les afectará el resto de su vida. La sirena de una ambulancia se escucha y las personas se alarman. Al llegar la ambulancia al lugar del incidente, casi al instante rodean a la víctima gran cantidad de personas, entre ellas numerosos niños y niñas. A pesar que las autoridades presentes rodean el área del incidente con cintas amarillas de seguridad, esto no impide que las personas rodeen la escena del crimen y que en su mayoría, niños y niñas, se acerquen para observar lo sucedido. Incluso mujeres con niños y niñas en brazos son parte del público curioso. Nosotros les decimos a los padres que eso no es muy conveniente para los niños, que hagan el favor de retirarse o de ir a dejar a los niños a la casa, ¿verdad? Porque a la larga esto es muy traumático para ellos, ¿verdad? Para la mayoría de niños en áreas urbanas de Guatemala, estas escenas ya no son extrañas, más bien les resultan comunes, parte de la vida diaria. Existen sectores en la ciudad capital donde niños, niñas y adolescentes están más propensos a ser testigos de estos actos violentos, especialmente en los asentamientos que han emergido por toda la ciudad. Alfonso tiene 15 años de edad, habita en uno de estos sectores y nos cuenta una experiencia que vivió a principios del 2011 cuando con 2 de sus hermanos estaba en una reunión de vecinos y se inició una balacera. Cuando vi que mataron a mi hermano, bueno, no podía hacer nada, solo me puse a llorar. A él se le trabó la pistola y yo estaba de llorar y no disparó, gracias a Dios. Luego de ser testigo de la muerte de su hermano, Alfonso tuvo sentimientos violentos, odio y deseos de venganza. Sí, porque yo tenía ganas de matarlos y ya había conseguido amigos para ir a matarlos. En medio de esta tragedia, Alfonso conoció Alianza Joven, institución en donde encontró apoyo tanto psicológico así como ocupacional. Hoy, Alfonso sueña con ser ingeniero automotriz, pero también reconoce que sin este apoyo que le dio la institución, su historia hubiera sido diferente. Uno de los lugares en donde el niño y la niña debería sentirse protegido de la violencia de la calle sería su propia casa con su propia familia. Desafortunadamente, en muchos hogares de Guatemala, la violencia también es parte de la vida diaria.
En la actualidad existen escuelas de padres promovidas por instituciones sociales que tratan de promover una crianza con amor. En una de estas actividades con padres encontramos a doña Norma, quien confiesa haber criado a sus 5 hijos con violencia y dureza. Agredía mucho a mis hijos verbal y físicamente, ¿verdad? Y pues ahora me he dado cuenta de que no era lo correcto, ¿no? Hoy, con una nueva visión por medio de la escuela de padres, doña Norma está tratando de llevar paz a su casa y criar a su joven hija de 16 años de forma diferente. Estamos en la cabecera de Chiquimula y visitamos la escuela Macario Rivas Sotomayor, en donde los alumnos de quinto primaria reciben un taller muy especial. ¿Creen ustedes que las personas nacen violentas o se vuelven violentas? Ahí hay un cuadrito donde ustedes van a poner sí o no. En este taller, los niños y niñas participantes no solamente están conociendo sobre la no violencia y cultura de paz, sino que también están descubriendo que nadie nace violento. Este taller es parte del proyecto Mi Comunidad Libre de Violencia, promovido por la Liga de Higiene Mental con apoyo de UNICEF. La finalidad de esta actividad es que los niños y niñas no vean la violencia como algo normal, aunque esté presente en todos los ambientes en donde la niñez se desenvuelve. ¿Por qué? Niños y niñas en Chiquimula nos confiesan que a diario, por donde vayan, sienten que la violencia los rodea. A muchas jovencitas ahorita las están secuestrando, a niños que ni aparecen, a veces aparecen muertos. Todo eso pues les da miedo. El vivir con miedo se ha convertido en parte de la vida diaria en la mayoría de poblaciones de Guatemala. La violencia, además de miedo, también provoca que sea incorporada a los juegos infantiles. En el Parque de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, nos encontramos a don José, un vendedor de juguetes quien nos comenta que entre los que más se venden están las pistolas. ¿Se venden mucho las pistolas? Sí, se vende. Y no pasó mucho tiempo para que se acercara un niño de aproximadamente 9 años a comprar su pistola de balines. La cargó e inmediatamente empezó a dispararle a sus enemigos, quienes caían muertos. Viviendo en un ambiente donde se vive entre violencia desde que amanece hasta que anochece, surge la pregunta, ¿cómo hacer para bajar la violencia? Nadie nace violento. Yo creo que esto es importante que lo tengamos todos presentes. Nadie nace violento, la violencia se aprende. Y así como se aprende, se puede desaprender, se puede dejar de ser violento. Uno empieza a ser violento porque aprende las actitudes violentas. Esa expresión la vimos reflejada con los niños y niñas de la escuela Macario Rivas en Chiquimula, quienes luego de participar en el proyecto Mi Territorio Sin Violencia, plasmaron su visión de cómo quieren su comunidad libre de violencia. Así como los niños de Chiquimula, muchos más niños y jóvenes en Guatemala están expresando lo que sienten sobre la violencia. Participan en actividades donde muestran su deseo de vivir en forma pacífica, libres de violencia. Cada año, el 1 de octubre se celebra en Guatemala el Día del Niño y la Niña. En el 2011 se realizó una actividad que intentaba que al menos este día los niños de las áreas marginales de la ciudad capital se distrajeran brevemente del mal que los acecha a diario en sus vecindarios, la violencia. Y lo que realmente nosotros buscamos es de que cada niño tenga, aunque sea un día feliz. En esta actividad conocimos a varios niños y niñas y les preguntamos cómo quieren ellos que sea Guatemala en el futuro. Que los ladrones desaparecieran, ya nunca hubiera violencia en la ciudad. De que ya no hubiera violencia ni contra la niñez, ni contra las mujeres, ni contra nadie. Para que este futuro sea posible, diversas instituciones de servicio social trabajan para que la niñez guatemalteca viva en un entorno más seguro y que pueda desarrollarse integralmente. La institución Alianza Joven cuenta con más de 16 centros que ha denominado Centros de Alcance.
Dichos centros son espacios en donde la niñez y la juventud participa de manera gratuita en cursos artísticos, ocupacionales y deportivos, pero también los capacitan en oficios que pueden convertir en su actividad laboral. En el Colegio Real Minerva de San Bartolomé Milpas Altas, Zacatepeques, asistimos a una terapia grupal en donde los niños y las niñas están conociendo generalidades de la violencia. Con ello, se pretende identificar si algún alumno está siendo afectado directa o indirectamente por la violencia. Lo asaltaron. Pero lo que más está afectando la violencia actual es el desarrollo psicológico de los niños y las niñas en todo el país. Este niño, a quien por protección llamaremos Raúl, asiste a su terapia psicológica semanal con el fin de mejorar su conducta agresiva, que se ha comprobado es el resultado de vivir en un entorno violento. Raúl es atendido en el programa de salud mental de la Municipalidad de Guatemala. Por ejemplo, en el caso de Raúl, se está previniendo que en el futuro este niño sea una persona agresiva. Todos los chicos están expuestos a diversas situaciones de violencia, ¿verdad? En casa, en la escuela, no digamos en la calle, distintas manifestaciones de la violencia, lo que para nosotros es importante trabajar estrategias de prevención, sino sobre todo tratamos de prevenirla, ¿verdad? Y realizar un fomento de cultura de paz. Es esta cultura de paz que se está fomentando también en líderes estudiantiles de diversos establecimientos públicos con el fin de propiciar una convivencia más armónica y prevenirlos de que se alejen de grupos criminales que puedan existir en sus barrios. El sueño de muchos niños y niñas en Guatemala es tener no solo un día de alegría y felicidad como el Día del Niño, sino una Guatemala donde todos los días se viva en paz. Yo quiero que Guatemala se mejore, que vivamos sin maltrato, sin violencia. Sin violencia. Porque podría salir a la calle solo así. Aunque el reto es grande, lo importante es luchar para que nuestros niños puedan vivir sin ese temor que llevan por dentro y que, libres de la violencia, puedan formarse en la Guatemala que sueñan. Que quitaran la violencia y también que no hubieran niños pobres, que todos los niños fueran felices.